Juventud en éxtasis. Capítulo 10. Perdí por unos minutos la lucidez mental. Hubo un silencio incómodo que me pareció eternamente largo. Asafamari, de pie junto a la mesa del comedor, me vio leer la dedicatoria del relato. Cerré los ojos, bajé la cabeza y crispé los puños al comprender cuánto, entre líneas, le había estado tratando de decirme. Hace muchos años me fue quitar algo intreseco, explicó con su voz temblorosa, un elemento extrañable, sin el cual mi vida quedó mutilada. Curiosamente yo esperé cuanto había perdido todas las esperanzas de hallarlo, y ahora que está frente a mí, lejos de sentirme con alegría o euforia, me ha invadido una profunda tranquilidad. Damaf no entendía un ápice de las palabras del autor. Yo me negaba a entender. No es cierto, es mentira, me decía. No puede ser verdad. Mi existencia se vino abajo cuando me divorcié. Continuó tratando de explicarme. En realidad, todo estuvo mal desde el comienzo. El noviazgo que tuve con aquella hermosa mujer fue tan explosivo, sensual y rápido que no nos dimos cuenta de cuando incomparables éramos. Por eso le insistí tanto a ustedes en que tuvieran cuidado de no cometer los mismos errores. La atracción sexual en la soltería produce un desequilibrio enorme, un éxtasis hermoso pero terrible, arriesgado. Se detuvo, tomó el aire y se limpió el rostro con ambas manos. No se imaginaban las consecuencias que sufrí por haberme dejado seducir ante el espejismo erótico. Con decirles que cuando mi esposa y yo nos separamos, estuve a punto de suicidarme. Me resultaba imposible vivir en ese magno fracaso. Era intolerable saberme lejos de mis dos hijos, a quienes adoraba, y a la vez no tener el valor de reclamarlos. Pensaba en ellos, deseaba lo mejor para ellos, pero ¿qué clase de vida podría esperarles al lado de un despojo humano como yo, de un sujeto descalabrado, vencido emocionalmente, arruinado? Su madre al menos había vuelto a formar un hogar. Su voz se le quebró y debió detenerse. Apoyada en la mesa, parecía a punto de languidecerse como un deudo recargado en el féretro de un ser querido. Tamar se deslizó hacia mí, mirándome furtivamente con los ojos bien abiertos, al borde de comprender, pero sin poder atreverse. Aún rozó mi brazo con el suyo. Yo estaba inmóvil, aplastado, con la vista totalmente nublada y la garganta obstruida por una enorme masa de emociones reprimidas. Yo era químico farmacobiológico, continuó. Asafat, apenas sus cuerdas vocales se lo permitieron. Ante mi fracaso marital, busqué un escape. Hice una revalidación para obtener el título de medicina y me empecé a emplear tiempo completo en un laboratorio de investigaciones, tener la mente ocupada día y noche, hundido en libros compuestos. Fue una evasión perfecta durante varios años. Me dejé crecer el cabello y la barba. Evité lo más posible el contacto con la gente. Contraté a un abogado para que me hiciera cargo de los trámites del divorcio. No deseaba volver a ver a mi ex esposa, y mucho menos a mis dos hijos. Tenía la autoestima hecha añicos, el ego destruido. Lo que quería era olvidar. Me hubiese resultado imposible estar cerca de ellos, sin abrazarlos ansiosamente, sin transmitirles mi desesperación. Y la niña ya era bastante mayorcita como para darse cuenta. No quería causarles más conflictos. Además,
si aceptaba convivir eventualmente con ellos, como lo permitía la ley, estaba seguro que terminaría raptándolos. Respiró hondo. Haciendo una larga pausa, Damar aprovechó para buscar un pañuelo en su bolsa de mano y tenderlo. Era evidente, y pensé que la primogénita pudo darse cuenta de buena manera el drama familiar y desarrollarse sanamente con los pies de la tierra. Pero el hijo menor, ¿qué papel tan distinto había reservado la providencia para él? Creció envuelto de falacias y cuentos de hadas, siempre rozándole la primera estrella de cenit, convencido de que ella habitaba a su padre. Así transcurrieron 4 años y prosiguió. Me hice aficionado de los libros de superación personal poco a poco. Sus conceptos eran teniéndome lazos de los que me... así, para salir del hoyo. Un día, cierta doctora que dirigía la cátedra de cardiopatías de la universidad, enterada de mis novedosas investigaciones, se presentó para invitarme a participar en un seminario de actuación médica. Como era de esperarse, rechacé su ofrecimiento, pero posteriormente, en un repentino deseo de salir de esa soledad asfixiante, me rasuré y corté el cabello y me presenté puntual al evento. La colega no me reconoció, pero luego de ver mis credenciales me dijo con gran asombro que era mucho más joven y atractivo. De preguntarle si aceptaría tomar una copa conmigo. Después de las actividades, y ella accedió, confesándome que era divorciada. Me reí de la ironía del destino. Dos individuos azotados por las malas jugadas del ajedrez. Amorosos se encontraban para mezclar su tristeza tras un aburrido congreso de medicina utópica. Esa fuerte emoción, similar a la que aborda a los hombres cuando se ven en la puerta de una aventura sexual, se apoderó de mí. Tenía mucho tiempo sin tocar el cuerpo de una mujer, y aunque no pretendía enredarme efectivamente con ella, me agradaba la idea de convivir, pues considerando nuestro estado civil, no teníamos nada que perder. En su fugaz acercamiento físico, en cuanto terminó el trabajo, llevé a la doctora a mi casa. Tomamos varias copas, vertimos sobre la mesa la amargura de nuestros anteriores yernos, y ya envuelto por el frenesí de la madrugada, fuimos a la alcoba dispuestos a dejar que nuestros cuerpos desahogaran todo lo que les fuera dable. Era más de las 2 de la mañana. Repentinamente sonó el timbre de la puerta. ¡Qué extraña insistencia! Tardé en reaccionar, incrédulo de que alguien se atreviera a visitarme a esa hora y con tan evidente urgencia. Me metí en una bata y bajé las escaleras asombrado. El prófugo, moribundo o ladrón, acompañaba ahora los largos timbrazos con incesantes golpes a la alba. Entreabrí la puerta dispuesto a enfrentarme a cualquier clase de demente, y casi me fui de espaldas al hallarme con quienes menos hubiera podido imaginar: mi ex esposa y mi hijo mayor. La niña habían crecido enormemente, llegando a una estatura ligeramente inferior a la de su mamá. Aunque ya se adivinaban sus formas de mujer, aún conservaba el rostro infantil, el gesto inocente y los ojos enormes, redondos como de muñeca. Me hice a un lado impávido, con la piel exagé por el hombro de mi ex esposa. Entró llorando. Por favor, Azafat, me suplicó con el rostro tenso y deformado por el miedo y por el fuerte puñetazo recibido, pero antes... necesito que me ayudes, necesito que te hagas cargo de la niña por un tiempo. Mi hija no parecía compartir la misma angustia, más bien daba la apariencia de estar hipnotizada, ausente, como si de un momento a otro fuese a caer sin sentido. ¿De qué se trata?, pregunté con dificultad. Se trata de Luis. Ya no lo soporto vivir con él. Ha sido un infierno. Perdóname, ayúdame por favor. Es un alcohólico
golpea a mis hijos, Azafá, y entiende lo que te voy a decir. Hoy estuvo a punto de violar a Marieta. No lo logró gracias a que, pero un sollozo que brotó de su garganta le impidió continuar. Asombrado e ira inmovilizaron mi respuesta. Tienes que ayudarme, por favor. Y al decirlo se acercó tanto con sus lágrimas, mojaron su pecho, semidesnudo. Entonces comprendí que la aventura, inconclusa con una cardiópata, era solo una niñera, que la verdadera razón de mi padecimiento crónico era precisamente el amor frustrado que estaba frente a mí, que el hogar anhelado era aquel que había dejado desintegrar, ese por el que no luché lo suficiente. Los niños deben vivir conmigo, contesté, tratando de darle a entender que debían vivir con nosotros. Puse una mano sobre su hombro en ademán de consuelo, para decirle sin palabras que podía confiar en mí. Cuando levantó la cara y su mirada se encontró con la de mi invitada, quien sin saber tenía la precaución de vestirse completamente, de pie en la escalera contemplaba el drama. Su llanto se cortó ligeramente. Abrazó fuerte a la pequeña y salió de la casa, con paso rápido. Espera, le grité. ¿Qué le pasa a la niña?, preguntó la doctora. Marieta se bamboleó antes de caer al suelo desvanecida. Quise partirme en dos, para que la mitad pudiera correr tras aquella mujer a quien, a pesar de todo, de tanto necesitaba, mientras que otra se quedaba a atender a la niña desmayada. Traté, con ayuda de la doctora, de reanimar a mi hija, suponiendo erróneamente que después podría alcanzar a la madre en su casa. En cuanto volvió en sí, le preparamos una cama cómoda y la dejamos durmiendo apaciblemente. Por favor, le dije a mi colega, quédate a cuidarla. Accedió. Me dirigí directo a mi antigua casa. Manejé el largo camino con la vista fija y los puños crispados en el volante. Al llegar bajé del auto temblando y toqué la puerta usando los nudillos, pero se hallaba sola, entrecerrada, y al recargarme se abrió con un leve rechinido. Entré sigilosamente y me hallé ante un tremendo desorden, como si alguien hubiese registrado la alacena de los cajones y roperos con mucha prisa, dejando todo de cabeza. Tal vez un ladrón, pensé. Escuché sonidos extraños provenientes del piso superior, algo similar a los gemidos ahogados y leves de un hombre moribundo. Me armé de valor y subí con pasos leves. Hallé a Luis, el tipo que 4 años antes usurpó mi hogar, tirando en el suelo, cubierto de sangre, volviendo en sí de un golpe traumático e intoxicado por una enorme dosis de alcohol. Telefoné a la policía y a la Cruz Roja para inmediatamente salir en busca de mi ex esposa y de mi hijo menor, pero no había rastros de ellos por ningún lado. Al día siguiente Marieta me contó detalladamente lo ocurrido. Fui con ella al Ministerio Público y levanté una severa denuncia en contra de aquel individuo. Invertí gran suma en reunir las pruebas suficientes para aprenderlo, lo cual no resultó sencillo con el descarecer con el testigo principal. Todo el coraje contenido contra el hombre, sin escrúpulos, que sedujo a mi mujer, que volcó en la investigación en el proceso judicial, así que del hospital fui a la cárcel. Sin embargo, la búsqueda de mi hijo de 5 años, a quien dejé de ver cuando era apenas un bebé, y de su madre fue inútil. Parecía como si se los hubiera tragado la tierra. Ella se escondía justificadamente de aquel alcohólico violento y negativo, sin saber que estaba en prisión. Y lo hizo, está bien. Que aunque Marieta y yo recorrimos toda la República visitando los sitios en los que podía haber encontrado el apoyo de algún familiar o amigo, nos fue imposible encontrarla. Nadie la había visto, nadie sabía nada de ella. Así que volvimos al hospital y en cuanto dejé de ocupar mi atención de revisar mapas
y descartar ciudades. Me di cuenta de algo terrible que había pasado por alto. El trauma de Marieta, mi hija, se desarrolló un secreto pánico a los hombres. En todos veía a su padrastro disfrazado y aparentemente tampoco confiaba en mí. Comencé a devorar las obras de Fred Fisher, Master Johnson, Kaplan, Chemnitz, John Whitson, Hungerford y muchos otros, pero solo me di cuenta que los difíciles de curar que son las psicopatías sexuales, y yo necesitaba más elementos para limitar a mi hija, de modo que me especialicé en el tema e hice una maestría en terapia sexual. Eso me produjo aprender gran parte de mis propios errores, y con el paso del tiempo fundé la clínica que ya conocen. Azafán Marín se interrumpió para caminar hacia nosotros y sentarse nuevamente en el sillón que había dejado. Parecía menos tenso, pero aún no tranquilo. Había desahogado una historia recondita que seguramente quemó su alma durante años, y aunque con ello, para él terminaba el asunto, para mí apenas empezaba. Tomé entre mis manos la fotografía de mi hermana y la miré cuidadosamente. Si se observaba con detalle, podía distinguirse un corte de cara similar al mío y una forma de labios idénticos a los de mamá. ¿Y ella? Pregunté. Sí, míralo, está bien. Sí, se graduó con honores como psiquiatra y me ayudó en miles de detalles. Cuando inauguré la clínica, convivimos mucho, aprendimos juntos, crecimos de la mano, unidos por ese íntimo secreto que nos revelábamos a nadie, de tener extraviados en algún lugar del mundo, ella a su madre y hermano, y yo a mi hijo y a mi ex esposa. Pero la falta absoluta de noticias y a la vez menos frecuentes conversaciones que manteníamos al respecto nos hizo llegar a pensar que todo había sido un sueño del pasado. Así que Marieta viajó al extranjero para realizar una especialidad en trastornos de la infancia, y yo volví a casa. Mi nuevo matrimonio duró poco. Una eventualidad terrible me arrancó de las manos a mi segunda esposa. Entonces justiprecié los verdaderos valores del ser humano, el amor y la vida. Después de tantos años de rebeldía espiritual y apego a la ciencia, entendí cabalmente el mensaje de Dios. Calibré la poca trascendencia de las cosas por las que tanto luchamos: negocios, prestigio, bienes materiales. Me entregué al Señor. Yo, que siempre fui un aferrado antagonista de sus aspectos, y el que con su infinito silencio me dio una nueva oportunidad. Me hice aficionado al naturismo. Aprendí a relajarme y buscar respuestas más profundas, y las respuestas que creía haber contestado hacía mucho tiempo de mi existencia comenzó a tener otro sentido, algo grande, difícil de explicar. Se cernió sobre mis hombros, haciéndome comprender mi razón de vivir. Comencé a dar pláticas sobre psicoterapia de la oración, y aquí que en una de ellas, hace un par de años, la vida me dio el golpe maestro. Estando a la mitad de la conferencia, reconocí a la madre de mis hijos, sentada en una de las butacas centrales. Me interrumpí por un momento, profundamente perturbado. Apenas terminó la sesión, bajé del podio directo hacia ella. Esta vez no nos abrazamos, bien que ambos nos mostramos nerviosos como dos adolescentes. Le invité a un café para averiguar si aún con todo era posible comprender lo incomprensible, reconstruir lo irreconstruible, pero ella no. Ella había hecho su vida a su modo y era feliz junto a nuestro hijo, y yo había conseguido la mía a mi modo y era feliz junto a nuestra hija. Me comentó lo difícil que les fue abrirse paso solos en un poblado fronterizo en el que no los conocía nadie, y cómo hacían 3
Años volvieron a la ciudad buscando las mejores escuelas superiores. Ella me dio su dirección y su teléfono. Yo le di mi tarjeta para que me llamara siempre que lo necesitara. La cabeza comenzó a darme vueltas como si la razón y el buen juicio estuviese a punto de abandonarme. Me molestó la suposición que hubiese telefoneado con cierta frecuencia para comentar mis evoluciones sexuales. Rápidas escenas mentales me distrajeron. ¿Efren Alvear?, preguntó gravemente el doctor en cuanto entré a su privado. Por primera vez, como si un hombre le causara cierta desazón. Dije que sí, con un ademán. ¿Quién te recomendó conmigo? Nadie. Levantó la vista incrédulo. ¿Eso seguro? Sí, hay una tarjeta por casualidad. Yo conozco a tu madre, comentó sin poder ocultar un dejo de emotividad en la voz. Pero descuida, mantengo todos los casos de mis pacientes en riguroso secreto profesional. Eso espero. Me froté el cabello tratando de volver al presente, pero no pude. Llevo 3 años trabajando para el doctor Marín, comentó Damar, y me he dado cuenta que siempre investiga los antecedentes familiares de sus pacientes. A mí no me preguntó nada de eso. Luego se repitieron en mi cerebro frases aún más impresionantes dichas por mi madre en su inconsciencia. Lo primero que hice en aquel pueblo fue invertir todo lo que llevaba comprando a un juez para registrarte con nuevos datos. Yo también adquirí identificaciones falsas y recomendamos una nueva vida. El corazón más mayugado y aporreado que nunca me dio un nuevo vuelco. Eso significaba que mi madre me había cambiado el nombre. Mi verdadero nombre es el Efren Alvear, ¿verdad?, pregunté apenas. Bueno, originalmente también te llamabas Asafa Marín. Una daga helada traspasó mi cerebro, produciéndome un prolongado escalofrío. Sin originalmente me nombraron así. ¿Cómo es que mi hermana me escribió una carta en el caso de tener un hijo varón se llamaría Efren? No supe si la casa me daba vueltas porque estaba a punto de perder el sentido o porque ya lo había perdido. Y inmediatamente después del reencuentro con mi madre, explicó Safat, como si hubiera leído mis pensamientos. Ella se puso en contacto con Marieta. Se escribieron largas cartas y ocasionalmente se telefonearon. Todo discutimos antes de tu boda, si debíamos decirte quién era yo, pero tu hermana opinó que no era justo provocarte la atención de ver a tu padre muerto, encarnado en un doctor, a quien le tenía cierta confianza de ser acompañado por él al altar. Y tu mamá y yo tuvimos ese acuerdo. Sabíamos que inevitablemente dejarías de apreciarme, y en lo más hondo de mis solo yo quería que me siguieras viendo como un amigo verdadero en quien puedes confiar incondicionalmente. Miré al suelo extraviado en ese universo de ideas difusas. Ahora los consejos del doctor, al igual que los de mi hermana y madre, perdían gran parte de su fuerza. Todo lo que aprendí de ellos era verdad absoluta. No toleraba la idea de que me hubieran aleccionado con una ventaja intelectual. De saber cuánto yo ignoraba, moví la cabeza negativamente tratando de recobrar mi ecuanimidad. Era comprensible que me lo hubieran ocultado. Explicar cómo la energía sexual incipiente de mis padres les estorbó para fundamentar bien su vida marital y con ello perjudicar a sus generaciones posteriores. Y era algo que no podía hacerse en ese momento. Sé que requería mucho tiempo y paciencia para hacerme comprender que el sexo deformado por el libertinaje y la falta de madurez de sus usuarios es incomparable a la energía nuclear mal dirigida, que es deleite de un orgasmo pasajero que le permite a los amantes ver la verdad de las cosas, que la juventud está en éxtasis ante el espejismo de la sensualidad y que esta absorción
le impide tomar correctamente decisiones cardinales. Levanté la vista, desecho y vislumbré a Zafar Marín frente a mí. Adiviné que con su ingente sabiduría nada le gustaría más que volver a vivir sus años mozos, y no cometer los errores que cometió. Me puse de pie apoyándome a Damar. No tomé los documentos notariales que nos hacían propietarios del inmueble, que vivíamos tampoco. Dije una sola palabra, no sabía nada de qué decir. Caminé hacia la puerta con dificultad de un enfermo convaleciente. Procuré pasar por alto la postura solícita de nuestro anfitrión, asombrado mudo, que se veía como un anciano esperando el dictamen del médico que lo ha examinado. Damar me miró suplicante. No quería dejar ese lugar así. Amaba al doctor. Era injusto reprocharle el que no tenía remedio, pero a mí me urgía respirar el aire fresco, escapar de tanto conflicto inexplicable. Quizás después volveríamos a visitarlo, o le telefonaríamos, o le escribiríamos. Decidimos y giré el picaporte de la puerta principal y salí a la calle. Mi esposa se quedó atrás, despidiéndose. Escuché sus sollozos, pero no volví la cabeza. Sentí el fresco vivificante de la noche y respiré hondo. Llegué al automóvil y me subí a él de inmediato. Lo puse en marcha. Damar llegó corriendo y me incliné para levantar el seguro de la portezuela. Embragué a la primera velocidad e hice avanzar el vehículo, dispuesto a dejar atrás el pasado, olvidándome de él. Entonces miré de soslayo al doctor, que de pie en el patio, estatua de un proceder resignada a su eterna soledad, nos contemplaba alejar. Nunca entenderé el mecanismo del sistema emocional del humano, la determinación que en unos segundos atrás me hizo huir se desvaneció repentinamente ante la energía inmensa que comenzó a presionar mi pecho, a punto de estallar, como tanque de gas. Accioné el freno, mi respiración se hizo agitada y violenta. Poco antes de la explosión, apreté fuertemente el volante y me incliné sobre él. Al momento que me dejaba vencer por una enorme cóngoga, comencé a llorar abiertamente con sollozos dolidos, intensos, profusos, graves, dentro del auto, con la única compañía de mi esposa. Ya no me preocupé para reprimir los fragosos gemidos que brotaban de lo más profundo de mi ser. Lloré tanto que sentí que el alma misma escapaba, deslavando mi interior desde toda su impureza. Como pude salir del auto, mis movimientos fueron torpes y frenéticos. Con el rostro ligeramente empapado, caminé hacia el viejo, que, conmovido, sonreía al verme a él. Entonces aceleré mis pasos, corrí hacia sus brazos, me eché en ellos, presa de un llanto desgarrador. Cerré los ojos muy fuertes, sus lágrimas mojaban sus mejillas y las mías empapadas a las de él. Quise hablar, decirle que estaba impresionante las raíces de su manera de proceder, que lo admiraba. Traté de agradecerle, expresarle que estaba orgulloso de llamarme como él, aunque nadie lo supiera, pero no pude articular ni una frase. Solo gemía, apretando fuertemente mi pena contra la suya, sintiendo a mi vez su magno, poderoso, afligido abrazo. Yo siempre soñé con subir a la estrella del cenit y decirle a mi padre, sin palabras, de una forma o de qué forma lo amaba y cuánto me había hecho falta. Esa noche se cumplió mi sueño.